3. Listo, estamos listos. Una vez más nos encontramos en esta mañana con el doctor Stone. Tengo varias preguntas, ¿ya? Y muchas personas preguntan esto. Doctor Stone, el marmetón, ¿qué es el marmetón? El marmetón es una roca caliza compacta de formación sedimentaria. Cuando expreso en estos términos, tal vez mucha gente pensará que el marmetón tiene tal vez menos tiempo que el mármol. Y yo le digo error, porque muchos mármoles son considerados a partir de la roca caliza, siempre y cuando se puedan cortar y pulimentar. Ya, ¿y por qué? ¿Cuál es el significado de marmetón? Marmetón es una palabra, y voy a tener que hacer una remembranza de los primeros marmoleros que tienen raíces italianas que estuvieron aquí, como por ejemplo el señor La Mincha, que cortaba bolas de piedra caliza, las juntaba en un tanque y las fundía con resinas o algún preparado especial, cementicio por ejemplo, pero de una fórmula que el señor La Mincha lo sabía. Entonces, luego de que él fundía en un recipiente grande, formaba un bloque grande de esta roca compuesta entre la roca caliza, ¿no?, que le llamamos marmetón, y los otros agregados. Una vez que está curado y fraguado, endurecido a la consistencia de la misma roca que se pudo cortar y luego pulimentar, entonces obtenemos una tableta a la que él denominó marmetón, que significa nada más y nada menos que trozos de mármol en forma irregular, que estuvo muy de moda allá en los años 60, 70, hasta los 80, 90, ¿no?, por ser una roca natural que proviene de Chongón, de nuestra cordillera, roca caliza compacta de alto brillo. De alto brillo, para que tenga brillo significa que es buena y tiene más brillo que inclusive el mismo mármol, crema marfil español u otros mármol como el egipciano. Entonces yo creería y debo recomendar que traten de usar esta piedra que le llaman marmetón, ¿no?, pero que realmente es el mármol habano Guayas. O sea, el marmetón es un mármol. Exactamente. Comparándolo con un mármol extranjero, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre el marmetón, el mármol habano Guayas, que es el mármol, y el mármol crema Valencia o crema marfil, que son oriundos de allá? Sí, nuestra roca caliza, que le llamamos marmetón o mármol habano Guayas, es mucho más compacta que el mismo mármol crema marfil o el mármol egipciano. Es así que cuando nosotros pulimos bien y cristalizamos el piso, pues adquiere un brillo espectacular, que uno se refleja allí en el piso con un espejo de casi el 100%. O sea que nuestro mármol es más puro que el de allá. No, no es que es más puro o menos puro, es más compacto, y la compactación es lo que le da a esa roca, luego que de ser procesada en el corte y el pulimento, le da una mayor consistencia y mayor brillo que el resto de las piedras importadas. Ya, ahora otra de las inquietudes que tengo es cuál es la diferencia entre un mármol y un granito. Sí, efectivamente, la diferencia son rocas que se originaron, por ejemplo, el granito hace 3.000 millones de años, cuando el planeta Tierra todavía estaba en una etapa de evolución. El planeta Tierra era un planeta volcánico, con ríos y mares de lavas. Cuando llegó un momento en que prácticamente ya hubo agua, el vapor de agua y los primeros mares, ¿no?,
Y teníamos un caldo de H2O, es decir, agua con erupciones volcánicas que salían debajo de la corteza terrestre juntando con agua caliente, agua muy caliente, ¿no? Entonces que se juntaban con la lava volcánica, que unas formaron la roca basáltica y otras formaron los granitos, que llegaron a ser la formación importante para las placas continentales. Eso es el granito, es decir, es una roca que proviene de la erupción volcánica y que en contacto con el agua forman rocas basálticas, familia de granito y el granito, ¿no? Y el granito, conforme a la geografía del planeta, va adquiriendo diferentes texturas y diferentes formaciones. Las más importantes son las básicas, las micas, los feldespatos y los cuarzos, que son compuestos en la roca de granito. 3 minerales en gran composición del granito, roca natural. El mármol, a diferencia del granito, no se forma por las erupciones volcánicas, se forma por la sedimentación. Sedimentación, un ejemplo, voy a poner un ejemplo así. Antes teníamos nosotros los grandes, inmensos bosques prehistóricos. En un momento dado pasó algo, tal vez llegó un meteorito, extinguió a los dinosaurios y todas esos vegetales quedaron enterrados en una colada de fuego, ríos, y que se fueron mezclando junto con los residuos vegetales, y conforme a eso se fueron formando inclusive los colores de los mármoles. Si tenemos un mármol verde, pues existió en esos tiempos, hace ya 2.000 millones de años aproximadamente, se comienzan a formar los grandes yacimientos de calizas, productos, digamos, de la fosilización, en muchos de los casos, de los bosques prehistóricos. En otros casos se forman las coladas, incluyendo de las plataformas continentales, de los peces muertos, de las aves que hacen su defecación en los filos de los acantilados. Entonces todo eso, a través de muchos años, se fueron formando otro tipo de roca que se llama la roca sedimentaria. Sedimentaria quiere decir que ahí está arrastrado material orgánico e inorgánico. Y voy a poner otro ejemplo. Por ejemplo, hoy tenemos la cordillera Chongó-Colonche. Tal vez después de muchos miles de años, esa cordillera tal vez ya no esté allí, porque esa cordillera podría desaparecer. ¿Producto de qué? Supongamos que mañana tenemos lluvias intensas. Las lluvias arrastran el mineral hacia un área de depresión. El viento también va desgastando, la fuerza del viento desgasta la montaña y todos esos minerales se van arrastrando hacia otro sector. El sol también es otro elemento abrasivo. Entonces tenemos 3 elementos abrasivos: agua, viento y sol. Entonces esa montaña que hoy vemos en tal lugar, mañana tal vez ya no está allí, porque esos 3 elementos, esas 3 fuerzas de la naturaleza desgastaron la montaña y crearon otra montaña, producto de la sedimentación de esos minerales que fueron arrastrados por el desgaste de la antigua montaña por los factores erosionadores que fueron el agua, el viento y el sol. O sea que todo eso se produce en la formación de una montaña de granito mediante una metamorfosis. No, estamos hablando del mármol específicamente. O el mármol sufre metamorfosis. Por 3 factores, ¿no?, erosivos, que ya los mencioné. Ya. Sí. Ahora, pero por ejemplo, si se forma una montaña, pues las rocas que están aflorando o siendo expuestas a la intemperie, pues serán rocas que tengan mayores o menores grados de formación a la roca que está en el núcleo de la montaña.
porque esa roca que está en el núcleo de la montaña va a ser más compacta que las que están superficiales. Entonces, siempre el mármol, por ejemplo, el mármol, inclusive en las minas de Carrara, en las canteras de Carrara, entonces nosotros vemos que la tecnología avanza y los cantereros tratan de entrar al núcleo de la montaña produciendo grandes cavernas o galerías perfectamente cortadas con tecnología. Ya. Ahora, otra de las preguntas que quería hacerle yo es la siguiente. Porque usted me ha hablado de las noblezas, de que el buen brillo, ¿qué es lo que hace de que un mármol, de que un granito sea más duro que un mármol? ¿En qué escala? Porque esto estamos hablando en una escala de Mohs, el grado de dureza. ¿A qué escala se encuentra el granito y a qué escala se encuentra el mármol? Volvemos a tocar el tema de que una roca de granito fue originada desde el núcleo de la tierra en forma de una lava candente que en algún momento dado se topó con agua muy caliente y se formó dos tipos de roca nuevamente, la roca basáltica y la roca granítica, dependiendo de la geografía del planeta. Obviamente es una roca fundida que prácticamente forma tres minerales, como son el cuarzo, la mica y el feldespato, que son elementos mucho más cristalizados que el propio mármol, porque el mármol es de origen sedimentario, ¿no? Por eso es que el granito es una roca más dura que el mármol. Ya. ¿Y con qué se trabaja el uno y con qué material se trabaja el otro? Sí, hoy la tecnología de hoy podría cortar el granito, el diamante mismo que es el mineral, digamos, que asimiló la industria del mármol para poder cortar tanto el granito como el mármol, el cuarzo artificial y entre otras rocas artificiales, cerámicas, etcétera, etcétera, etcétera. Es el diamante sintético el que se está utilizando el día de hoy para la industria del mármol, para poder cortar e incluso pulimentar. Doctor Stone, tenemos productos, ¿no?, para darle mantenimiento a este tipo de materiales, porque sabemos que existen maquinarias para pulir aquí en el Ecuador, para pulir un mármol. Ya, si se pone opaco hacer una repulida, todo eso de ahí. Con respecto al granito. En ambos casos, el mármol en nuestro país, el mármol es más fácil de volver a repulir e incluso de cristalizarlo. El granito, por lo costoso de la maquinaria y lo costoso que sería, mucho más costoso, tal vez 3-1 respecto al mármol. Por eso es que tal vez el granito se puede repulir, pero a un precio mucho más alto que el del mármol. Sí. Tenemos la tecnología. Ya, doctor, le agradezco por el día de hoy, un día más, conociendo más de este tipo de cosas, de materiales de la nobleza. Perdón, una última pregunta. ¿Ecuador tiene granito? Obviamente Ecuador tiene yacimientos graníticos. Recordemos que nosotros también somos parte de la plataforma continental, y las plataformas continentales básicamente se encuentran desarrolladas por rocas graníticas. Obviamente hay países, ¿por qué no lo explotamos? Tal vez dirán, tal vez será porque nuestro país aún nos falta mucho para poder, digamos, extraer una roca granítica a bajo coste, como la China lo ha hecho, por ejemplo. Ellos tienen muchísimo granito. Ellos no necesitan de hacer mucho pilotaje porque están asentados en rocas graníticas a poca profundidad del terreno. Entonces, Ecuador tiene yacimientos graníticos y tiene yacimientos de mármol, pero la explotación y la transformación son mucho más costosas que el mismo Europa. Bueno, doctor,
Le agradezco por sus enseñanzas el día de hoy. Esperemos reunirnos en una próxima ocasión para que nos siga preparando, porque esto es una preparación, enseñando acerca de las bondades de lo que la tierra nuestra nos brinda, en este caso lo que es un mármol y lo que es un granito. En las próximas entrevistas yo les voy a decir si es que con ese tipo de material, con los residuos, con el polvo, con el corte, porque me imagino que va a generar un corte, un polvo ¿para qué sirve eso? Eso dejémoslo para una segunda entrevista. Obviamente sí. Los residuos de granito y de mármol son materiales reciclables y nada contaminantes. Eso hay que hacer entender a las autoridades y como tú dices, David, lo vamos a dejar para otro capítulo. Que tengan muy buenos días a todos. Buenos días a todos también.